Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Martha Moxley. ¿Por qué? Porque estamos todavía en Halloween, estamos haciendo videos de terror, de cosas que pasan en esas fechas, y este es uno de esos casos que ocurren para Halloween. Así que antes de empezar, ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Martha Elizabeth Moxley. Nació el 16 de agosto de 1960 en San Francisco, Estados Unidos. Martha nació y creció en San Francisco. Era hija de John y Dorothy Moxley. La familia Moxley gozaba de un buen pasar económico. El padre de Martha ocupaba un alto cargo en una de las empresas de consultoría financiera más importantes de aquella época. Hoy en día se llama Deloitte. Martha era una buena estudiante, una chica alegre y popular. En el año 1974, un año antes de los hechos, la familia Moxley se muda a la ciudad de Greenwich en el estado de Connecticut, más específicamente al barrio Belle Haven, que es uno de los barrios más pudientes de ese país. Allí tradicionalmente residen familias de la élite estadounidense. Martha no tuvo problemas en adaptarse a este nuevo lugar. Fue transferida a la escuela Greenwich High School, donde no tardó tampoco en hacerse varios amigos. Entre estos se encontraban dos que son de particular interés para el caso. Se trata de los hermanos Michael y Thomas Skakel, de quienes ya hablaremos más tarde. Ellos también eran vecinos de Martha. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Todo esto, por cierto, la reconstrucción de este día está basada en distintos testimonios de varios testigos y las investigaciones de Mark Furman, que es el detective. Era el 30 de octubre de 1975, la víspera de Halloween, y Martha quería asistir a la denominada Mischief Night, o la Noche de Travesuras, donde los adolescentes del barrio se juntaban a hacer las típicas travesuras la noche previa a Halloween. Pero había un problema y es que su madre no la quería dejar ir, ya que Martha la semana anterior había salido con sus amigos y regresado a su casa muy tarde, así que estaba castigada. Luego de insistirle durante un rato, finalmente su madre aceptó dejarla ir con la condición de que regresara a las 10 de la noche. Es entonces que Martha se va de la casa llevándose consigo una caja de huevos y espuma para las travesuras. Al día siguiente, Martha sería la que haría una fiesta por Halloween, y eso también hizo que su madre considerara que probablemente ella no querría quedarse demasiado tarde afuera, ya que estaba ocupada con los preparativos. De su casa parte junto con dos amigos, Ellen X, la hija de Robert E. X, presidente de Schweppes, y Jeffrey Burns, otro compañero de clase. Cruzaron por el patio de la casa, pasaron por una parte de la cerca que estaba rota, hacia la casa de los McGuire. Llegaron entonces a la casa de Jackie Wattenhall y finalmente pasan a buscar a una última amiga llamada Marie. De su casa se dirige a la casa de la familia Skakel, donde los hermanos Michael y Tommy ofrecían una fiesta en el patio. Allí Martha pasó entonces unas cuantas horas divirtiéndose un rato junto con sus amigos. La familia Skakel se conformaba de 7 hermanos, una mujer y 6 hombres, hijos de Rushton Walter Skakel y Ann Reynolds. El abuelo de Michael y Thomas, George, fue el fundador de Great Lakes Carbon Corporation, una compañía de carbón que era una de las corporaciones privadas más grandes y ricas de los Estados Unidos. Ann murió lamentablemente de cáncer y los niños habían quedado a cargo de su padre, quien obtenía ayuda de un equipo de personas contratadas para estar en la casa atendiendo todas sus necesidades. Los chicos iban por su parte a una escuela privada mientras Martha asistía a la Greenwich High School. Es por esto que no se conocían del todo bien. Aún así, Martha se acercaba cada vez más a ellos. De hecho, había entradas en su diario que hablaban acerca de los hermanos. Cuando llegaron a la casa de los Skakel por primera vez esa noche, ellos no estaban en el lugar, así que el grupo fue a comer helado y volvió a eso de las 8:30 p.m. A las 8:45 p.m., 15 minutos después, acompañaron a una de las chicas a su casa porque tenía toque de queda a las 9. Al rato volvieron con los Skakel a escuchar música en el auto de los chicos. Martha se encontraba entre ambos hermanos en ese momento,
Thomas de hecho intentó comenzar a coquetear con ella poniendo su mano en la pierna de Marta, pero Marta le dijo que la sacara de ahí. A todo esto, Thomas estaba muy borracho. Michael al parecer estaba interesado románticamente en Marta, pero también su hermano Tommy estaba interesado en ella. Es por esto que cuando Tommy se unió al grupo, Marta inmediatamente le empezó a prestar más atención a Tommy que a Michael. Tommy era 2 años mayor que Marta y que Michael, ambos tenían 15 años y él 17. En un momento, faltando pocos minutos para las 10 de la noche, uno de los hermanos mayores de Michael y Tommy necesitaba usar el auto para ir a casa de sus primos a ver una película. Michael le ofrece a Marta que los acompañe, pero ella sabía que tenía que llegar a su casa a las 10, así que rechazó la oferta y se bajó del auto. Tommy hizo lo mismo, alegando que tenía que hacer tarea de la escuela, pero todo era una excusa para irse con Marta. Tomás y Marta se fueron juntos a dar un paseo y habían comenzado a besarse. A sus amigos esto no les gustó demasiado y decidieron irse a sus casas. La última vez que la vieron con vida, ella y Tomás estaban juntos, yendo hacia la pileta de la casa. Cerca de las 10 de la noche, Dorothy, la madre de Marta, estaba en el piso de arriba de su casa, pintando, cuando escucha ruidos provenientes de afuera. Un joven estaba gritando o hablando fuerte por sobre todas las cosas, pero también escuchó algunos perros. El hermano de Marta, John, llegó a eso de las 11. Dorothy le dijo que era gracioso, su hermana todavía no había llegado. En ese momento la idea le parecía ridícula porque ella pensaba que la joven se había quedado con sus amigos a propósito, afuera, a pesar de que le había dicho que debía llegar temprano. Pensó que simplemente se estaría portando mal. Pero los minutos pasaban y Marta no llegaba. Luego de unas horas que Marta seguía sin aparecer, Dorothy comenzó a llamar a los vecinos para ver si alguien la había visto. En las llamadas hechas le dijeron que las últimas personas en verla tenían que ser los Skakel, así que llamó a esa casa. Y Thomas dijo que la había visto por última vez a eso de las 9:30 antes de irse a estudiar. Pasada la medianoche, Dorothy seguía llamando. Thomas tuvo que despertarse e ir al teléfono personalmente a hablar con ella para decirle que no sabía dónde estaba su hija. Sus amigos tampoco sabían nada. John salió a dar vueltas con el auto para ver si la encontraba por alguna parte, pero no pudo. Al recibir todas las respuestas negativas, es que decide llamar por fin a la policía. La policía, en este caso en particular, actuó inmediatamente ante el aviso de Dorothy de que su hija estaba desaparecida. Rápidamente se comenzó una búsqueda por la zona, pero no se halló nada. Más allá de que la policía había llegado rápido, aún así pensaban que era cosa de adolescentes, que ella habría ido a hacer algo y que ya volvería. Finalmente, Dorothy fue a la casa de los Skakel, donde le preguntó a Michael, quien había atendido la puerta, si ella estaba ahí. Él respondió que no. Michael parecía, a los ojos de Dorothy, borracho, o más bien que había pasado la noche tomando y durmiendo muy poco. Dorothy sabía que a su hija le gustaba la cerveza y tenía la sensación de que tal vez se había quedado con ellos bebiendo y que estaría en alguna parte de esa casa o dormida en el camper que tenían. Es entonces que al mediodía del 31 de octubre, una de las amigas de Marta que se dirigía a su casa para ver si habían novedades sobre su paradero, nota que muy cerca de la casa de Marta, debajo de un árbol, había algo extraño. Cuando se acercó para ver de qué se trataba, resulta que esa cosa extraña debajo del árbol era ni más ni menos que el cuerpo sin vida de Marta. Una vez reportado el cuerpo, la policía se hizo presente en el lugar de inmediato. Pero había un problema, y es que los policías del lugar no tenían mucha experiencia en este tipo de casos, ya que hacía más de 25 años en ese momento que no había un homicidio en esa localidad. Cuando llega el jefe de detectives, nota rápido que el cuerpo de Marta presentaba golpes en la parte anterior de la cabeza. Tenía los pantalones y la ropa interior a la altura de los tobillos, y a unos pocos metros de donde estaba el cuerpo se hallaba el arma homicida. Se trataba de un palo de golf de hierro número 6. El palo tenía una particularidad, y es que le faltaba la parte del mango. El cuerpo fue llevado entonces para hacerse una autopsia y los investigadores tomaron todas las muestras de la escena para analizarlas. Lo primero que descubren es que el palo de golf pertenecía a la familia Skakel. La autopsia reveló que Marta fue golpeada repetidas veces con este palo en la parte de atrás de la cabeza, y luego de que este se rompiera fue apuñalada con el mismo. Con lo que tenemos hasta ahora, pareciera que no era muy difícil identificar a un sospechoso, es decir, los últimos testigos aseguran ver por última vez a Marta irse con Tommy Skakel, y el arma homicida era un palo de golf perteneciente a esa familia. Pero hay que tener en cuenta que la familia Skakel era una familia adinerada, una familia rica. Y no era solamente que tenían plata, porque en realidad en ese lugar, en este barrio, todas las familias
eran adineradas. El tema es que ellos eran diferentes. No solamente tenían mucho dinero, sino que además formaban parte del denominado clan Kennedy. Y es que tanto Tommy como Michael eran sobrinos de Ethel Skakel de Kennedy, quien es ex esposa, viuda en realidad, del ex senador Robert F. Kennedy, quien a su vez era hermano del mismísimo expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Obviamente una familia con ese poder e influencia podía usarlo para desviar las investigaciones. Y así fue, efectivamente. Pese a que Tommy fue el último en verla con vida, no fue tenido en cuenta como sospechoso. Solamente se le tomó el testimonio y dijo que la última vez que vio a Marta fue alrededor de las 9:30 de la noche y que se dirigía rumbo a su casa. Lo primero que dijo Thomas con respecto a su defensa fue que había entrado a su casa a hacer tarea, pero no era algo muy creíble. En principio nunca había sido un buen y responsable estudiante y para colmo no era noche de escuela. También mintió acerca de qué tarea estaba supuestamente haciendo, así que lo más seguro es que no estuviera haciendo nada referido a la escuela. La casa de los Skakel y los Moxley estaban a apenas 2 cuadras de distancia, y según los reportes forenses, Marta murió cerca de las 10 de la noche, aunque en realidad solo se pudo estimar un rango de 4 horas. La principal razón de determinar esa hora fueron los ruidos que se escucharon en el patio esa noche cerca de las 10. Esto quiere decir que Marta fue atacada por sorpresa mientras caminaba los pocos metros que la separaban de su casa. El cuerpo de Marta estaba a unos 20 metros de la casa. Se estima que el crimen ocurrió a 12 metros, ya que había un charco de sangre ahí. Había sangre entonces en la entrada del garage de la casa, obviamente también había en el árbol afuera de la casa de los Moxley, y más sangre indicaba que había sido arrastrada en ese lugar a través de las hojas alrededor del árbol. Esto indicaba distintos lugares en los cuales había ocurrido el crimen. Primero ocurrió más a la vista de todos y después ella había sido arrastrada a una zona un poco más oculta para ser encontrada finalmente escondida entre la maleza. Todo esto indicaba que el asesino tenía que ser alguien de ese barrio, alguien que vivía por ahí. Pero gracias a la incompetencia policial y a la gran influencia de la familia Skakel, nunca se investigó apropiadamente. No se buscó por evidencia o pruebas en la casa, en fin, no se hizo lo que se dice una buena investigación. La familia de Marta no podía hacer mucho ante esta situación y poco a poco el caso fue quedando en el olvido hasta finalmente quedar cerrado. Este caso fue reabierto casi 15 años después, en el año 1991, pero no sirvió de mucho. El verdadero avance vino en el año 1997, es decir, 6 años después, cuando Mark Fuhrman, un ex detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, quien aportó evidencias claves al caso de O.J. Simpson, el cual hice en el canal, lo pueden ver ahí arriba en la que está en pantalla, se unió al caso. El tema con este detective es que en realidad en ese momento, cuando estaba con el caso de O.J. Simpson, dijo algunas cosas racistas, por lo cual tuvo problemas y se retiró. Fuhrman en este momento se interesó en el caso, luego de que un amigo y colega suyo, Dominic Dunne, un periodista que estaba apoyando a la familia Moxley, le pidiera ayuda. Fuhrman se puso a investigar y llegó a la conclusión de que alguno de los chicos, Michael o Tommy, tenía que ser el culpable. Y aunque todo apuntara a Tommy, ya que fue el último en verla, Fuhrman estaba convencido de que el asesino era Michael, en realidad. Los fundamentos de Fuhrman se basaban en una investigación privada que la propia familia Skakel hizo. Esta investigación, según Fuhrman, era algo que la familia hizo cuando se reabrió el caso en el 91. Para poder tener algo que los cubra de cualquier acusación. Pero esta investigación daba varias pistas que podían ser usadas en su contra. Lo primero era que aseguraba que tanto Tommy como Michael mintieron en sus declaraciones, y sus coartadas se derrumbaban. Mientras que Tommy había dicho en su primera declaración que se despidió de Marta a las 9:30, en realidad estuvo con ella hasta las 9:50. Incluso diciendo que estuvieron besándose y tocándose. Por el lado de Michael, había dicho que él se fue en el auto con sus hermanos a la casa de sus primos a ver la película. Sin embargo, esto no era cierto, pero lo que decía en este nuevo informe era bastante peculiar. Decía que Michael fue hasta la casa de Marta, se trepó a un árbol frente a su ventana, intentó hacer que saliera, y ante la no respuesta se masturbó arriba del árbol y luego volvió a su casa. Según Fuhrman, estas declaraciones estaban hechas específicamente para tener una defensa no incriminatoria en caso de que se encontraran rastros de ADN, ya que el caso fue reabierto en los 90s y las técnicas de ADN ya eran algo usual en las investigaciones policiales. Pero lo que Fuhrman destacaba de este informe
es que con estas nuevas declaraciones ninguno tenía una coartada que lo salvara. Foreman se inclinó por Michael, ya que en el informe mismo dice que él ya en ese momento tenía una personalidad iracunda. Estaba involucrado en sustancias, tendencias que de hecho se agravaron con el pasar de los años. Según Foreman, Michael estaba enamorado de Martha, pero luego de ver cómo ella se iba con su hermano, se alteró y descargó todos sus celos e ira, golpeándola por la espalda mientras ella volvía a su casa. Foreman sacó un libro en 1998 en donde cuenta todos los detalles de su investigación y por qué él cree que el culpable es Michael Skakel. Como ya sabrán, en los casos más largos me gusta leer libros acerca de lo que estoy diciendo para tener un poco más de información. Por lo tanto, en este caso, me leí el libro de Foreman y estas son sus conclusiones. Por la poca cantidad de sangre que había en la primera escena, él concluye que el ataque fue accidental o que su atacante no tenía la intención de matarla en un principio. Para él, la teoría de la policía de que sería un simple transeúnte era imposible por la cantidad de seguridad que había en ese lugar. Aparte, el arma, un palo de golf, era algo que se obtenía dada la oportunidad y no un arma que se planee usar para un asesinato usualmente. Martha no estaba asustada de ver a esta persona con dicho palo de golf. No le había resultado amenazante en ese momento porque probablemente ya lo había visto. Por otro lado, si bien la ropa de Martha estaba baja, ella no había sido abusada sexualmente. Quedaba entonces la pregunta del por qué su ropa se encontraba así. Las teorías de Foreman son: 1, que el atacante iba a hacerlo pero simplemente no pudo o fue interrumpido por alguien. Y 2, la otra teoría es que el atacante la haya dejado así para humillarla. Lo increíble es que a pesar de que el palo de golf era de los Skakel, la policía nunca entró a la casa de esta familia a buscar más evidencia. Nunca se hizo a pesar de que durante un tiempo tuvieron el permiso de la familia. Después de investigar un poco y hacer algunas preguntas, Foreman comenzó a pensar que el principal investigador de este caso tenía miedo de algo. Además, ni a él ni a la familia misma les dejaban leer la autopsia de Martha. Según la ley, las autoridades podían quedarse con el reporte de la autopsia de cualquier caso abierto, y se necesitaba el permiso de una única persona para obtenerlo. La autopsia es una cosa extremadamente importante, ya que ahí se puede concluir bien qué pasó, de qué manera fue atacada y otras preguntas que surgen en este caso, pero se les hacía extremadamente difícil obtener esto. Luego de esto, en el año 2000, 25 años después, se acusó formalmente a Michael por el asesinato de Martha Moxley. El juicio inició en el año 2002. Al principio se lo iba a juzgar como menor, ya que cuando ocurrieron los hechos él tenía 15 años, pero finalmente se lo juzgó como adulto. Michael tuvo en su contra la investigación de Foreman, además de varios testigos en su contra, incluso compañeros suyos de una clínica de rehabilitación que aseguraban haber escuchado decir a Michael varias veces que él había sido el culpable y que quedaría impune gracias al poder que tenía su familia. Finalmente, Michael fue sentenciado con cadena perpetua por el homicidio de Martha. Michael pasó 10 años en la cárcel hasta que en el año 2013, luego de apelar el juicio, fue revocada la sentencia y se determinó que Skakel debía recibir un nuevo juicio. Las principales apelaciones fueron que el abogado defensor de ese entonces, Michael Sherman, falló en su deber de defender idóneamente a Skakel y además que Michael debió ser juzgado como menor. Luego de esto, Michael Skakel quedó en libertad a la espera de un nuevo juicio, el cual a día de hoy aún no tiene ninguna certeza de que se vaya a realizar. Ahora mismo tiene 60 años y en el 2020 se declaró que en realidad él simplemente nunca se va a enfrentar a este segundo juicio. También sería bastante difícil probar algo, siendo que la mayoría de los testigos de esa época ya fallecieron. De momento entonces el caso queda sin resolver. Pero bueno, hasta acá llegamos con este video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.